cirugía refractiva en Asociación para Evitar la Ceguera en la Ciudad de México. Bueno, alguno de los temas a tocar durante esta plática va a ser un poquito de historia sobre el trasplante lamelar, algunas de las ventajas y desventajas que tiene el DESAEC contra el DIMEC. Vamos a ver cómo se prepara el tejido para las diferentes técnicas y algunos videos didácticos sobre DESAEC en casos especiales. En cuanto a historia, bueno, creo que ya sabemos que el primer trasplante de córnea de manera exitosa lo hicieron en el 1905 por el doctor Edward Sirm en un paciente que tuvo una quemadura química bilateral, y ese fue el primer paciente en ser trasplantado de forma exitosa en la historia, ¿no? Casi 90 años después, el doctor Meles del grupo de Holanda ya está hablando sobre trasplantes lamelares con un surco limbo corneal en conejos, pero no es hasta el año 99 o en el 2000 donde se hace el primer reporte de caso de un trasplante lamelar posterior para un paciente con una queratopatía bulosa pseudofáquica. Igual el doctor Meles del grupo de Holanda, este es un paper histórico, ¿no? Es el primer reporte. Y bueno, para los que no estamos o los que no están, los que no saben cómo se divide o qué es un trasplante lamelar endotelial, les pongo esta imagen en donde se ve de forma bastante didáctica los diferentes tipos de trasplantes. Tenemos en la parte de hasta arriba un trasplante lamelar penetrante, que es únicamente el trasplante del 100% o de todas las capas de la córnea, ¿no? Lo que conocemos como QPP o PK en inglés. Y bueno, si en el 99 Meles reporta el primer trasplante lamelar posterior, en el 2001 el doctor Mark Terry le pone ya un nombre, unas siglas, él le llama DILEC por las siglas en inglés, Deep Lamellar Endothelial Keratoplasty. Este es el primer reporte sobre esta técnica. Él pone unas fotos bastante bonitas en el paper, en donde se ven una fotografía clínica de segmento anterior antes y después del trasplante, en donde la córnea gana bastante transparencia, y en los mapas de grosores o el mapa de paquimetría del topógrafo Orbscan, vemos cómo gana la córnea cómo baja mucho su grosor, de 878 micras a 629. Ese es el DILEC. En el 2004-2005, el grupo de los doctores Price de Indianápolis ya están reportando un paper en donde comparan los resultados entre el DISEC contra el DESAEC. La diferencia de estos con el DILEC es que el DISEC o el DESAEC van a trasplantar menor porcentaje de estroma posterior comparado con el DILEC. Y la diferencia del DISEC con el DESAEC, o sea, entre estos mismos, es la toma del tejido, en donde el DESAEC ya lo hace de forma automatizada con un microquerátomo. Y bueno, en el 2009, el mismo grupo de Price publica el primer multicéntrico prospectivo de DIMEC, en donde la diferencia es que únicamente se van a trasplantar el endotelio y la membrana de Descemet con una lamela de 15 micras de grosor. Bueno, aquí muestro unas imágenes de OCT de segmento anterior de los diferentes tipos de trasplante. La imagen de hasta arriba es un DESAEC, que vemos que es un lentículo de 204 micras en el centro de la lamela. El segundo es un DESAEC ultra delgado o ultra thin DESAEC, como le llaman, que este se define como una lamela debajo de 100 micras. Vemos cómo esta lamela es de 60 micras. Y el OCT de segmento anterior de hasta abajo, prácticamente no vemos ninguna lamela, y este es un posoperado de un DIMEC, donde lo que se injerta es únicamente endotelio, Descemet, con un grosor de aproximadamente 15 micras. Entonces, vemos cómo la tendencia es hacia trasplantar un injerto cada vez más delgado. Pero entre más delgado es mejor. Bueno, este estudio del doctor Edward Holland compara resultados en cuanto a visión, y comparan dos grupos: lamelas delgadas, en donde ellos las definen como más delgadas de 131 micras, o lamelas gruesas, donde ellos las definen como más gruesas de 131 micras. Y los resultados de este estudio es que sí, que las lamelas más delgadas van a tener una agudeza visual mejor corregida
estadísticamente significativa mejor que las lamelas gruesas, en donde el 100% de los pacientes con lamelas delgadas alcanzó una visión mejor corregida de 20/25 o mejor comparado con un 50% con lamelas gruesas y un 71% alcanzaron una visión mejor corregida de 20/20 comparado con lamelas gruesas únicamente en un 19%. Entonces, en términos de visión, entre más delgado, sí es mejor. Esta es una fotografía de los insumos que utilizamos en la asociación para evitar la ceguera para nosotros lamelar nuestros tejidos. Aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor. Lo ven, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Estas son las mangueras que van a conectar el motor con las navajas, con el Moria. Tenemos nuestra cámara anterior artificial, nuestro cilindro anterior que nos va a permitir generar presión en esta cámara anterior. El motor, que aquí es donde van nuestras navajas, que es el que va a hacer el corte, ¿no? de la córnea para lamelarla. Les muestro un video. Aquí estamos montando nuestra córnea en la cámara anterior artificial, con solución, que no nos quede ninguna burbuja. La centramos muy bien, colocamos el cilindro anterior, podemos presurizar nuestra cámara anterior y vamos a pasar nuestro motor con las navajas conectadas con las mangueras blancas hacia el Moria para lamelar nuestro tejido. Nos van a quedar un cap anterior y el resto de la córnea posterior con el endotelio. Ese complejo cap lamela posterior lo vamos a poner en un trépano convencional de Barron. Vamos a trepanar nuestra córnea para tenerla trepanada y lamelada. Así es como se ve el cap anterior y el resto de la córnea. Este complejo lo ponemos en un trépano, lo trepanamos y ya separamos nuestro cap y nos va a quedar únicamente esta lamela posterior con el endotelio y un poquito de estroma. Esto para el DESAEC. Y bueno, este es un video que saqué de YouTube del doctor Rubén Berrospi. Él es un doctor peruano que está trabajando en Colombia, allá con ustedes. Él es un doctor que, si mal no recuerdo, está trabajando en un hospital Virgilio Galvis. Y él es un defensor y un ponente muy conocido del trasplante lamelar endotelial. Tiene hasta patentado ya unos signos para determinar la disposición de la lamela del DIMEC, que las llama él las líneas de Berrospi. Bastante interesante. Ay, perdón, no se corrió el video. Bueno, esta es la forma de obtención del tejido de una lamela de DIMEC. Les recuerdo, es únicamente endotelio con membrana de Descemet. Vemos cómo monta el tejido con el endotelio hacia arriba en un trépano convencional. Y con una jeringa de insulina o de 27 gauge va a hacer un corte en toda la periferia de la córnea. Después lo va a teñir con azul trípano, va a secar el azul y con un Simsky va a tratar de levantar el borde de su corte, toda la periferia, toda la circunferencia. Ahí vemos cómo retira los tags de la córnea que quedó por fuera de su corte con unas pinzas de relojero. Y se va a traer toda la periferia, todo el borde lo va a levantar. Esta se llama técnica por scuba peeling. Como lo hace bajo agua, le ponen scuba y literal es un peeling de la membrana. Ya que termina de separar todo el borde con unas pinzas de relojero, porque es una lamela o es un tejido bastante fiable, vemos cómo lo levanta. Aquí lo importante es no despegarlo por completo porque se va a hacer un pergamino y todavía falta trepanarlo. Entonces ahí lo deja pegado de un 10-15% y ya luego lo trepana y tenemos nuestro tejido para DIMEC. Entonces, pero bueno, ¿qué es mejor? ¿DIMEC o DESAEC? En este metaanálisis que les voy a mostrar, compararon los resultados en cuanto a visión y en cuanto a algunas complicaciones para distrofia endotelial de Fuchs, ¿no? Que es la indicación principal prácticamente del DIMEC o del DESAEC. Pero bueno, vemos que se incluyeron 9 estudios. Vemos que tenemos una muestra bastante significativa para las dos técnicas, con un seguimiento mínimo a 6 meses. Entonces, en términos de agudeza visual mejor corregida, vemos en este forest plot que nuestro diamante del metaanálisis se inclina en favor hacia el DIMEC y nuestro diamante no toca nuestra línea media. Entonces, en términos de visión,
como ya habíamos visto, el DIMEC es mejor comparado con el DESAEC. Pero quiero que vean lo siguiente. En términos de la necesidad de reburbujear la lamela, que es de las complicaciones más comunes en el trasplante lamelaria endotelial, nuestro diamante de este forest plot se inclina también a favor del DIMEC sin tocar la línea media. ¿Qué quiere decir esto? Que sí tenemos mejor agudeza visual con el DIMEC, pero también tenemos mayor complicación de desprendimiento de lamela con necesidad de reburbujeo. Y es un dolor de cabeza reburbujear, pero bueno. Entonces, en cuanto a tiempo quirúrgico, es más rápido el DESAEC que el DIMEC. Curva de aprendizaje es más corta la del DESAEC que la del DIMEC. Preparación del tejido es más compleja la del DIMEC únicamente por la friabilidad y lo frágil que es el tejido. La tasa de reburbujeo, como ya mencionamos en el metaanálisis, es mayor en el DIMEC que en el DESAEC. La visión va a ser mejor en el DIMEC que en el DESAEC. Y en el DESAEC tenemos un shift hipermetrópico que en el DIMEC o no lo vemos o es muchísimo menor. ¿Por qué pasa esto? Porque la lamela del DESAEC tiene un grosor aumentado en la periferia con respecto al del centro y esto hace que actúe como un lente negativo. Esto lo tenemos que considerar para cuando vamos a hacer cirugías combinadas con catarata, un facoligo DESAEC, que vamos a tener un shift hipermetrópico de 1.5 dioptrías, que es lo que dicen los artículos. Entonces, el target refractivo tiene que ser miopizarlo a 1.5 dioptrías o 1.75 dioptrías para que ese shift hipermetrópico no nos perjudique nuestro resultado visual. Y tenemos mayor índice o tasa de rechazo en el DESAEC que en el DIMEC. Bueno, habiendo dicho todo esto, este es una cirugía de una paciente femenina de 60 años con una queratopatía bulosa secundaria a un implante de válvula de Ahmed. En México, o al menos en mi experiencia en mi hospital en formación, que es la ceguera APEC, este era nuestro paciente tradicional. No hay mucha distrofia endotelial de Fuchs en México, afortunadamente. Entonces, los pacientes descompensados eran en su gran mayoría implantes de válvula de Ahmed, cirugías de cataratas complicadas o cirugías de segmento complicadas. Les quiero que vean esta cirugía. Es una cirugía convencional del servicio de córnea de APEC. Retiramos el epitelio para poder ver las estructuras. Vamos a marcar nuestras incisiones. Hacemos una paracentesis para colocar nuestro mantenedor de cámara. Vamos a marcar nuestro diámetro de la desematorrexis, que en este caso vamos a hacer bajo aire. Es como más me gusta a mí en lo personal, es como mejor se ve la DESEMET bajo aire, en mi opinión. Y vamos a retirar la DESEMET. Ampliamos la incisión, retiramos nuestra DESEMET. Y aquí vamos a cortar el tubo de la válvula, que estaba bastante largo. Lo ferulizamos y lo cortamos con unas tijeras corneales. Unas vanas, perdón. Y ya tenemos nuestra córnea lamelada, la vamos a trepanar. Vamos a separar nuestro cap anterior para únicamente dejar nuestra lamela posterior con el endotelio. La vamos a cargar en nuestro inyector de Bussini. Y con una pinza de retina vamos a ir por ella para posteriormente introducirla en la cámara anterior. Luego tenemos que cerrar muy bien nuestras incisiones. Tenemos que dejar una cámara anterior súper hermetizada para poderla presurizar con aire, que es lo que usamos para el DESAEC. Usamos aire para DESAECs sin tanta complicación del segmento anterior, como en este caso. Ya una vez con el aire, damos por terminado el procedimiento. ¿Ok? Quiero que vean ahora este otro video. Este caso me gusta mucho porque nos pasó algo muy peculiar. Es un paciente masculino de 68 años con una distrofia endotelial de Fuchs. Es un paciente con ojo único. El ojo contralateral tenía un glaucoma absoluto. Es un paciente ya pseudofaco, no hay válvula, no hay cirugías filtrantes, únicamente una córnea descompensada por la distrofia de Fuchs. Estos son los casos en los que tú quieres empezar a hacer tu curva de DIMEC. Que no haya válvulas, que no haya traves, que no haya lente en cámara anterior, que no haya lentes con pobre fijación por alguna cirugía de catarata complicada. Este es el caso que quieres
tener para empezar tu curva de DMEC. Sin embargo, en nuestro país es mucho más cara la obtención de tejido porque por lo general las compramos a Estados Unidos, a los bancos de ojos de Estados Unidos. Entonces es mucho más caro la preparación de un tejido para DMEC que de un tejido para DESAEC. Entonces, este caso, el paciente pudo pagar el DESAEC y lo empezamos. O sea, la cirugía va a empezar como si fuera para un DESAEC. Pedimos la córnea precortada, prelamelada, únicamente para ponerla en cámara anterior y que se acabó. ¿Qué fue lo que pasó? La córnea que mandaron del Banco de Ojos de Estados Unidos no venía prelamelada. No hubo manera de poderle meter un endotelio. Malamente nos dimos cuenta ya que habíamos empezado la cirugía. Entonces, si se dan cuenta, vamos a empezarla como si fuera un DESAEC, ¿no? Las incisiones para DESAEC, bajo aire. Aquí van a ver cómo se me despresuriza la cámara. Lo vuelvo a intentar bajo aire, pero sigo teniendo este problema, motivo por el cual opto poner un mantenedor de cámara anterior y hacerla bajo solución. Voy a ponerle un poquito de pausa. ¿Qué fue lo que pasó? Pusimos la queja con el banco de ojos y nos mandaron una córnea precortada y lista para DMEC a las 48 horas. Entonces el paciente sí se pudo ir con su DMEC al final de todo esto, ¿no? Pero vean, o sea, yo empiezo la cirugía para DESAEC, retiro su endotelio y su DSMED, y luego nos damos cuenta que la córnea no venía precortada, cerramos el ojo y a las 48 horas se reinterviene para el DMEC. Por eso van a ver que el video cambia un poquito como hasta de color. Es un día diferente en otro quirófano. Aquí tenemos ya nuestro tejido para DMEC que nos mandó el banco de ojos. Y bueno, este es el mismo paciente. Introducimos nuestra lamela de DMEC y cerramos luego nuestra incisión, porque como es una lamela bastante delgada, al momento de hacer el tapping, que es lo que estoy haciendo en este momento, se puede salir. No queremos que eso pase, ¿no? Aquí van a ver en la parte inferior cómo se alcanza a ver la S teñida un poquito morada en posición correcta. Entonces ya tenemos nuestro tejido prácticamente desenrollado. Lo terminamos de desenrollar para poner el tamponade de gas con SF6. Para los DMECs usamos gas SF6. Aquí tenemos la foto a las 24 horas, una córnea bastante transparente, con la S en posición correcta y todavía un 40% de burbuja de gas en cámara anterior. Bueno, aquí ya vienen los casos especiales. Este es un paciente masculino de 48 años con un ojo único secundario a un trauma por arma de fuego hacía más de 20 años. El paciente presentaba afaquia quirúrgica, atrofia de iris en la parte superior y se le había realizado una vitrectomía completa hacía 20 años por el accidente, por el trauma que tuvo. Bueno, igual comenzamos marcando las incisiones. Aquí vamos a hacer nuestra desematorrexis bajo visco, porque si ponemos o solución o aire, pues se va a ir todo hacia la parte de abajo, ¿no? Hacia la cámara posterior. Entonces lo hacemos bajo viscoelástico. Ya la retiramos, vamos a ampliar nuestra incisión, colocamos nuestro mantenedor de cámara anterior y vamos a colocar nuestra lamela posterior en la cámara anterior y listo. Cerramos la incisión principal para poder presurizar la cámara anterior. Igual lo hicimos con gas para que se mantuviera mayor tiempo dentro del ojo comparado con el aire. Centramos la lamela y quiero que vean esto que estoy haciendo en este momento es una sutura transfictiva. Esa sutura la hacemos porque estamos ante un DESAEC de alto riesgo, ¿no? ¿Alto riesgo a qué? Alto riesgo a desprendimiento. Todo el trasplante lamelar endotelial que tenga segmento anterior alterado, ya sea por un lente en cámara anterior, afaquia, válvulas o trabeculectomías, los consideramos como DESAECs de alto riesgo a desprendimiento de lamela. Entonces, colocamos una sutura transfictiva en M de las 12 para en caso de que se despegue la lamela a las 24 o 48 horas, no se caiga o no se desplace por gravedad y podamos reburbujear en lámpara de hendidura sin mayor problema. Vean las fotos del prequirúrgico al mes del posoperatorio, una córnea muchísimo más delgada, donde ya logramos ver los detalles del iris.
y el OCT de segmento anterior con una córnea mucho más delgada y un epitelio mucho más regular comparado con el prequirúrgico. Pero bueno, desde el 2007 el grupo de los doctores Price de Indianápolis ya vienen reportando casos de trasplante lamelar endotelial en ojos afáquicos o con aniridia, en donde ellos reportan algunos tips quirúrgicos para tener resultados resultados mejores en estos casos, ¿no? Como en caso de ser necesario, realizar una cirugía para quitar el vitrio de la cámara anterior en caso de que exista. En nuestro caso no lo hicimos porque el paciente ya tenía antecedente de una cirugía de retina completa. La sutura transfictiva, que la viene ya reportando el doctor Máximo Bucín. Las incisiones de venting, que es con un 15 grados, entrar desde Baumann hasta la interfase de la córnea receptora con la lamela del DESAEC, y hacer tamponades con gas, ya sea SF6 o C3F8. Están reportados los dos con buenos resultados. En el hospital preferimos SF6. Y mantenerlos en posición estricta, ya que sabemos que si se sientan o están en semifowler, la burbuja del gas se va a ir hacia cámara posterior y no va a estar generando presión sobre la lamela y la córnea receptora, y dejar burbuja en cámara anterior al 100%. Atención. Bueno, este es un paciente masculino, igual ojo único, que tuvo una cirugía de catarata complicada hace 20 años, y vemos que tiene un lente en cámara anterior y una córnea descompensada. Les quiero platicar este caso. Este caso únicamente lo que se decidió fue dejar el lente en cámara anterior y colocar un endotelio nuevo. ¿Por qué no le quitamos el lente y le suturamos un lente esclera por la técnica que ustedes quieran, ya sea Yamane o 4 puntos con acrios, etcétera? Bueno, en el hospital en donde me formé es un hospital escuela en donde los fellows prácticamente hacemos las cirugías y no tenemos ese entrenamiento. Entonces, en nuestras manos es una cirugía que podía tener muchísimas complicaciones, y al ser un paciente ojo único, prácticamente de 80 años, en donde la córnea le duró transparente 20 años con un lente en cámara anterior, la distancia del lente y el endotelio era bastante amplia. Por eso y otros motivos decidimos dejar el lente y únicamente colocar un endotelio nuevo. Bueno, igualmente vamos a marcar nuestras incisiones, vamos a marcar nuestro diámetro de la desematorrexis, y se va a hacer bajo viscoelástico para que no se descomprime el ojo y no se vengan bandas vítreas a cámara anterior. Y hacemos nuestra desematorrexis. Van a ver cómo en la parte superior o en M de las 12 se va a dificultar el retiro de la Descemet. Esto es porque por ahí hicieron la incisión corneal para meter el lente de cámara anterior y tenemos mucha fibrosis. Entonces tenemos que meter unas pinzas de retina y jalar, generar una tracción más fuerte para retirar ese endotelio y Descemet. Y quiero que vean cómo va a haber una banda vítrea en la incisión principal ahorita con una esponjita. Ahí, ¿se fijaron? Motivo por el cual decidimos colocar triamcinolona en cámara anterior y completar nuestra vitrectomía anterior. Ahí se hacen evidentes algunas bandas vítreas. Completamos la vitrectomía y colocamos nuestra lamela en cámara anterior. Quiero que vean cómo entra la lamela. Al tener el lente en cámara anterior, no se alcanza a desdoblar de forma correcta y se va a desdoblar como una quesadilla. Queda como una quesadilla con el endotelio hacia adentro protegido. Entonces opto por entrar con una jeringa de aire, desdoblo y en ese momento colocamos una burbuja de aire. Lo voy a repetir. Ahí está. Colocamos una burbuja de aire para que no permitir que nuestro endotelio entre en contacto con el lente de cámara anterior. Cerramos las incisiones para poder presurizar nuestra cámara anterior y vamos a colocar nuestra ya confiable sutura transfictiva.
para en caso de que se desprenda poder reburbujear fácilmente en lámpara de hendidura. Y vean, esta es la córnea en el prequirúrgico y su OCT, y al mes de posoperatorio una córnea bastante clara y mucho más delgada. Bueno, el grupo de Yod Mehta y del Dr. Donald Tan de Singapur ya reportaron resultados en cuanto a sobrevida de trasplantes lamelares endoteliales en ojos con un lente en cámara anterior, comparado con otro grupo en donde se hizo un implante secundario hacia cámara posterior, ya sea Yamane, Artisan Retroiris o en Sulcus. Y bueno, esta gráfica de Kaplan-Meier, obviamente la sobrevida del trasplante de DESAEC fue estadísticamente mayor en los trasplantes en donde se hizo un implante secundario en cámara posterior, tanto a los 3 años como a los 5 años. Pero vean cómo la sobrevida a 5 años es mayor del 50% con el lente en cámara anterior, nada despreciable. Por eso es muy importante individualizar todos los casos, ¿no? Es muy fácil decir, ay, ¿por qué no le pusieron un lente en cámara posterior fijado a esclera? Bueno, al menos todavía en mis manos no tengo ese entrenamiento ni ese expertise, entonces no voy a hacer algo que pueda perjudicar a mi paciente. Y quiero que vean esta gráfica de complicaciones. Vean cómo no hubo ninguna P significativa en todas las complicaciones en los diferentes grupos, ya sea de desprendimiento de lamela, complicaciones de cámara anterior, de cámara posterior, de retina, etcétera, entre los diferentes grupos, únicamente en fallo del injerto, como ya lo vemos en esta gráfica de Kaplan-Meier. Algunos de los tips que tenemos que tomar en cuenta en estos casos son todos los que ya mencionamos, y aparte hacer miosis farmacológica para tratar de que no se venga nada de vítreo hacia cámara anterior, insertar el injerto doblado para protección del endotelio y desdoblar el injerto mientras se inyecta aire para evitar el contacto del lente con nuestro endotelio. Ok, este es un paciente masculino, igual ojo único, de 48 años, con un trasplante penetrante de hacía más de 10 años y una catarata súper significativa y un implante de válvula de Ahmed. Este paciente presentaba un glaucoma congénito, esa es su enfermedad de base. El trasplante penetrante a estas alturas de la vida ya tenía un conteo de células del endotelio de 500 células. Obviamente pensamos que no iba a aguantar ese endotelio una cirugía de una catarata de esta magnitud, por lo que optamos a hacer una cirugía combinada de catarata con trasplante lamelar endotelial sobre un botón de trasplante penetrante. La cirugía de catarata, pues es una cirugía de catarata bastante convencional, sin mayores complicaciones, afortunadamente. La voy a adelantar un poquito. Se coloca el lente intraocular y bajo viscoelástico se va a realizar la desematorrexis con un Simski invertido, un poquito por adentro de la interfase del botón, con mucho cuidado de no despegar esta interfase, ¿no? Ya que sabemos que nunca van a estar completamente adheridas. Ya una vez que retiramos nuestra Descemet, cortamos el tubo de válvula un poquito más para tratar de aumentar la sobrevida del injerto y vamos a colocar nuestra lamela. Súper importante limpiar muy bien el visco y colocamos miostato carbacol para generar miosis pupilar. Aquí ya estamos montando nuestra lamela endotelial en nuestro inyector de Bucin para posteriormente colocarlo en cámara anterior. Listo. Cerramos las incisiones, hermetizamos la cámara anterior para poderla presurizar y colocamos nuestra ya confiable sutura transfictiva. Y bueno, a las 2 semanas el paciente presentaba una transparencia bastante aceptable, se alcanzaban a ver algunos detalles del iris, ya sin la catarata que presentaba, con un aumento
o con una mejoría significativa en su agudeza visual. Y ya existen artículos, papers de resultados visuales, riesgo de rechazo y de supervivencia del injerto en pacientes con trasplantes penetrantes ya fallidos. Podemos ver en esta gráfica de Kaplan-Meier una sobrevida prácticamente del 50% a 5 años y una agudeza visual mejor corregida, obviamente mucho mejor después de un DESAEC sobre un botón fallido que antes del DESAEC. Algunas de las conclusiones de este artículo fue que la sobrevida fue del 50% a 5 años. La cirugía filtrante, pacientes receptores jóvenes, episodios de rechazo endotelial antes del trasplante eran predictores importantes para un fallo y cuadros de rechazo antes del trasplante eran predictores importantes de rechazo. Entonces, el DESAEC en fallo de QPP tiene resultados en cuanto a visión, fallo y rechazo bastante similares que la QPP sin las complicaciones que conlleva el trasplante penetrante, que es una cirugía a cielo abierto, complicaciones de 16 suturas, un tiempo de recuperación mucho más prolongado, etc. Y bueno, no podemos no hablar sobre cómo hacemos nosotros la técnica de reburbujeo en lámpara de hendidura. Nosotros estamos utilizando esta técnica que publicó el doctor Christopher Sales del grupo del doctor Mark Terry, en donde ellos usan un equipo de Venoset, una jeringa o una cánula de 27 gauge o de insulina y una jeringa de 5 cc. Aquí les muestro este video. Vemos cómo mis dos manos, o sea, tengo la ventaja de con las dos manos en una forma bastante ergonómica poder colocar poder inyectar aire en cámara anterior. Vemos, es un procedimiento en lámpara de hendidura, coloco la jeringa y rápidamente con mi otra mano inyecto el aire, listo. Ahí está ya. Ya tenemos nuestra cámara anterior llena de aire. Obviamente es técnica estéril. Aquí le hicimos terapia montonera porque el paciente no toleraba el bléfaro. Y bueno, como conclusión, es muy importante conocer las ventajas del DESAEC o del DIMEC o del trasplante lamelar endotelial sobre un trasplante penetrante. Es súper importante conocer las diferencias y ventajas que tiene un DESAEC contra un DIMEC o un DIMEC contra un DESAEC. Conocer las diferentes maniobras que ya mencionamos para realizar en segmentos complejos como son lentes en cámara anterior, afaquias, tubos, etcétera. Y bueno, siempre ofrecer la mejor técnica para nuestros pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias, doctor. Muy buena la charla, me encantaron personalmente los videos, siento que llama mucho la atención. Vamos a abrir un espacio para las preguntas. Sí, por favor. Diana. ¿Quieren que deje de compartir pantalla? La voy a dejar de compartir. No soy yo, es el doctor Juan Martín. Sí, soy. Hola, buenas. Estoy en un Teams prestado de Diana porque no me podía conectar. Mucho gusto, yo soy Juan Martín Graix, doctor y compañía. Oftalmólogo graduado hace unos meses de la universidad, pero pues tenía problemas para conectarme. Entonces, no, pues yo tengo muchas preguntas y comentarios. Este tema yo creo que es lo que más me ha gustado de oftalmología. Y primero que todo, pues con respecto a los videos quirúrgicos que ahorita comentaban, pues una felicitación muy grande porque no se imaginan lo que es hacer ver estos casos así de fáciles como los comenta el doctor. Son realmente casos súper complejos, estos triple procedimientos en casos especiales con antecedentes tan particulares como queratoplasia penetrante. Vieron que se hace una cirugía de catarata en una córnea que realmente está opaca, en una pupila que está pequeña, una catarata bastante dura, un chopeo, muchas cosas juntas que realmente todos quisiéramos salir haciendo, pero realmente son casos bastante complejos. Y varias dudas con respecto y comentarios con respecto a lo que decía. Hay una cosa muy interesante que el doctor comentaba sobre el grupo de Price Vision Group en Indianápolis,
que de hecho también lo comenta mucho el grupo de David Rudman en Canadá, en Toronto, con todas las investigaciones que hacen, y hacen el contraste entre ISAEC y DIMEC y los resultados en casos complejos. Eso hoy en día, y me llama mucho la atención, yo pues la verdad nunca roté en México, no conozco cómo funcionan las cosas, le entendí pues que ustedes están comprando las córneas, pero hoy en día realmente los casos complejos están teniendo casi que la misma tasa de éxito en DIMEC que en DISAEC, en pacientes vitrectomizados, afáquicos, con pérdidas de iris. Normalmente, digamos, ¿cuál ha sido la dificultad en la transición, la mayor dificultad en la transición para pasar de ISAEC a DIMEC allá, doctor? Ok, está súper interesante. Sí, siempre que leemos algún paper del doctor Ruthman, o sea, de su grupo, de Price, de Meles, del grupo de Aldave, de UCLA, son resultados increíbles. O sea, ya están haciendo DIMEX súper complicados con excelentes resultados. Y bueno, yo creo que es muy bonito leerlos, pero también tenemos que saber cuál es nuestra realidad y bueno, que no va a ser sencillo replicar esos resultados porque son doctores, les llaman estos super seniors, ¿no? O sea, ya están súper expertos con curvas increíbles, les ha pasado de todo. Y bueno, yo creo que lo que a ellos les sirve mucho, que en México, o al menos en el hospital en donde yo me formé, no había, es que tienen un banco de córneas ahí mismo, ¿no? Con un acceso a tejido increíble. O sea, he visto charlas de ellos, ¿no? En los congresos y es de que, ay, bueno, inyecté mi tejido del DIMEC y no le suturé la herida y haciendo el tapping se salió y bueno, pedí otro, ¿no? Y me lo trajeron y luego tardé mucho tiempo y ya había mucho trauma al endotelio, lo quité y pedí otro. No, esa no es nuestra realidad. Son tejidos que el paciente absorbe ese gasto y bueno, pues eso, ¿no? O sea, el acceso a tejidos tan fácil como ellos ha sido lo que ha dificultado la transición. Yo creo que afortunadamente a mí me tocó hacer mi fellow en un momento en donde en mi hospital se estaba haciendo esa transición de ya optar por hacer el menor trasplante penetrante e irnos a los lamelares, tanto en keratocono con el DALC como en DESAEC y DIMEC en fallas de endotelio. Nos tuvo mucho apoyo por parte de nuestros maestros y bueno, todos aprendimos a la par. Entonces subió mucho nuestra curva. Todavía no creo que, o serán contados con los dedos de una mano aquellos corneólogos que dominen o se atrevan a ofrecer DIMEX con resultados muy buenos, ¿no? Igual en nuestro hospital pedíamos las córneas de Estados Unidos, como ya lo había mencionado. Son córneas que van a viajar en avión en un tubo de Jones, plegadas como pergamino, 2 días, a lo mejor 3 días, y luego es un problema doblarlas, un tiempo quirúrgico aumentadísimo y un aumento en el trauma endotelial que hace que nuestro DIMEC todavía no nos vaya bien. Eso es mi... Acá en Colombia todavía, pues son muy pocos, realmente también los que hacen eso, la red de trasplantes no es tan grande. Acá las publicaciones hoy en día, pues apenas están comenzando a ser como de casos complejos, siguen siendo la mayoría mi curva de aprendizaje, la mayoría de las personas que lo hacen. Y el problema de perder una es muy grande, pero la preparación es acá mismo, no es pedida de Estados Unidos, sino que incluso para el DISAEC pues también toca hacer la preparación en la misma institución normalmente. Claro. Se está tratando de hacer la transición a que el banco de Cobancol vengan ya preparadas, pero pues todavía no se hace eso. Perfecto, eso es buenísimo. En algún momento hablé con el doctor Rubén Berrospi, que creo que él tiene una curva bastante amplia allá en Colombia, y él me comentó que él tenía acceso a tejido. Así me dijo, yo tengo un banco no sé si en Foscal o en el hospital Virgilio Galvis, creo que también, no me acuerdo en cuál de los dos. No, en la Foscal lo maneja el doctor Carreño y él es
pues precisamente están tratando de que sea él siempre el doctor que prepara todas las córneas para que pues no haya, pues disminuir caída de errores en ese sentido. Claro. Y él tiene ya publicaciones sobre, creo que hasta ha hecho DMEX con el Ingenuity en 3D y tiene las líneas de Berros ya publicadas. Tiene una curva bastante amplia. En APEC, en un año de fellow, ¿cuál suele ser la curva, doctor, de tanto DISEC como de IMEC? Fíjate que en APEC, te digo, se está haciendo en este momento la transición. Yo salí de ahí hace un año, bueno, prácticamente unos meses. El tiempo del fellowship es de un año, es lo que dura ante la UNAM, con posibilidades a quedarte un segundo, si tú quieres, ¿no? Entonces, obviamente cuando yo empiezo en mi primer año, pues yo no estaba pensando en lamelares, aunque sí sabía que existían y decía, bueno, quisiera hacer algunos, pero yo estaba con el penetrante, con la cirugía refractiva, con cirugía, ya sabes, ¿no? El SLED y tratar de abarcar lo más que lo más que se pudiera. Cuando empiezo a hacer trasplante lamelar endotelial, me enamoro de esta técnica, de esta cirugía, de estos resultados y me decido quedar un segundo año. Entonces, cuando hago un segundo año, prácticamente hice puros lamelares endoteliales. Yo no le quitaba penetrantes a los fellowships del primer año, no quitaba cirugías refractivas, no hacía nada más que lamelares. Y me dejaban los segmentos complicados. Ellos, los B1 que estaban rotando con el doctor encargado de lamelar, hacían los segmentos convencionales y a mí me dejaban el segmento complicado. Entonces, a mí me sirvió muchísimo ese año. Bueno, pero ¿con cuántos habré salido? Yo creo que en el primer año habré hecho entre 4 y 5 y en el segundo año me habrá aventado como unos 35. Ok. ¿Y a la línea de cuidados sí le han visto alguna relevancia? Específicamente a eso. Fíjate que no, o sea, yo creo que no tuve mucho tiempo, o sea, ya ves que estuve operando y no me quedé a lo mejor un tiempo mínimo de 3 años para ver los rechazos, ¿no? Para ver qué tanto rechazo había en cuanto a trasplante endotelial. Vi muy pocos rechazos, afortunadamente, y no encontramos que la línea de Codadose estuviera presente en la mayoría de ellos. En esos endoteliales. Exactamente. Ok, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que no tengo más.